Al igual que sus antepasados, mi abuelo fue charro. Pasó toda su vida encima de un caballo. Y aunque hoy solamente uno de mis primos continúa con la tradición, sabernos de una familia charra siempre nos hizo sentir más mexicanos que el resto de los mexicanos. Vine a España a estudiar en la Universidad de Salamanca. Y nada más al llegar a la ciudad, la palabra charro comenzó a aparecer por todas partes. Cuando pregunté qué significaba, todas las respuestas que obtuve fueron frases autoevidentes. Los charros somos la gente de aquí, los salmantinos de toda la vida, los de siempre, los del campo. No entendí nada, pero la seguridad con la que esas personas contestaban cuestionaba mis certezas. Los charros encarnan los valores más profundos de la mexicanidad. Son el símbolo del México mestizo y el ícono más importante de mi país ante el mundo. Los únicos y verdaderos charros son esos, los que he visto y admirado desde niña. Lo que ves aquí es solo una pequeña parte de lo que es el mundo charro. Entonces, ¿cuál será la relación de estos charros salmantinos con mis charros mexicanos? ¿Tendrán algo en común? ¿O solamente comparten una palabra que significa diferentes cosas a los dos lados del Atlántico? Salamanca es reconocida en todo el mundo por su universidad, con 800 años de historia y su magnífica arquitectura plateresca. Pero en realidad hay mucho más. Más allá de estas murallas de la ciudad, se esconde un tesoro cultural mucho más antiguo que todo esto. En medio de la dehesa salmantina, tierra de ganadería y de batallas, allí, a lomos del caballo, se forjó el charro. Charro siempre ha sido un hombre del campo, de trabajo, que ha vivido en estas tierras, y una de esas labores ha sido la agricultura y el trabajo ganadero. Los charros son los salmantinos de la dehesa, la gente de la llanura, ¿no? El charro es una persona que lleva el nombre de Salamanca por todos los sitios y que se representa a sí mismo. Es el hombre a caballo que cuida de los toros bravos en Salamanca. Eso es el todo de la charrería, el sentimiento. Es alguien que ha nacido en la provincia de Salamanca y que además es consciente de que tiene alguna historia por detrás, pero que no sabe muy bien identificar en qué consiste esa historia. Un charro es, sobre todo, el sentimiento, es la tierra misma. La dehesa salmantina, más conocida como el Campo Charro, ha sido desde siempre, y hasta hace muy poco, una región aislada, el límite entre el mundo cristiano y el musulmán, entre la corona de Castilla y la de Portugal, entre los territorios ocupados por la Francia de Napoleón y los defendidos por el resto de Europa, entre la tierra del toro y la tierra de nadie. En tantas épocas diferentes en que los linderos no estaban definidos, los charros fueron la frontera. Yo creo que en principio lo charro es algo muy centrado en una cultura de carácter ganadero, no agrícola. Por consiguiente se correspondería también un poco con las propias raíces de la provincia, donde la zona occidental es una zona ganadera, es una zona incluso guerrera en los orígenes más remotos, y ese origen ganadero se centra muy específicamente en la cría del toro bravo. Yo lo situaría en la zona de Campo Charro, zona de encinas, zona ligada al latifundio, a la ganadería de reses y al caballo como oficio, ¿no? Pues esa historia que no se sabe dónde empezó, si el hombre transformando la tierra o la tierra transformando al hombre. Se ve claramente las ropas, la vestimenta, se ve el folclore, la música, la forma mismo de vivir de las personas que vivimos aquí en Salamanca. Hoy en día hablar de charros, aparte de la parte folclórica, es hablar de gente del campo, que trabaja en el campo para el toro y el caballo.
Salamanca es una provincia que con las diversas guerras y repoblaciones, al encontrarse en una zona fronteriza tanto con Portugal como con Extremadura, pues hay momentos que se ve asolada por las guerras y se despuebla, luego se repuebla con pueblos que vienen de fuera, que también aportan parte de su cultura, pero a partir del siglo XVIII encontramos ya los primeros representaciones en grabados de la época y en alusiones en la literatura de la época a la figura del charro. Vayamos juntos tras los orígenes de esta arraigada pero difusa identidad que ha florecido de maneras tan diferentes en Salamanca y en México. Seguro que dentro de esta diversidad que las enriquece hay un pasado común que las hermana. Aquí las tradiciones se conservan muy bien y eso es una cosa muy de agradecer. Cualquier pretexto es bueno. Charro significa recargado también. Significa recargado. Y es verdad que somos recargados en nuestra forma de vestir y en nuestra forma de actuar. Sí. Algo que define la tierra y la gente de esta tierra. Es verdad que todavía, pues sobre todo en gente mayor, siguen hablando del charro lígrimo, del charro verdadero, eso que al final excelsifica lo sencillo, ¿no? O sea, cuando alguien dice, tío, o duda de tu palabra, perdóname, yo soy un charro. Ya no tienes que decir nada más, ¿no? Coño, se supone que si te digo que soy un charro, es que soy un tío entero y verdadero, ¿no? El caballo se encuentra en el origen de las tradiciones charras a ambos lados del Atlántico. Este animal, entendido como herramienta para el manejo del ganado y para las acciones bélicas, es fundamental en la construcción del estereotipo del charro, tanto en Salamanca como en México. Sobre todo, al charro lo ha hecho mucho el caballo, pero por oficio, no por otra... Que el oficio se acaba convirtiendo en pasión, o la pasión en oficio, o yo qué sé. Esas cosas que van y vienen, ¿no? Como fueron y vinieron entre Salamanca y México. Los betones fueron los habitantes más antiguos de la dehesa de los que se tiene noticia. Si vas al castro de Yecla la Vieja, que ya estaba habitado desde el siglo V a.C., verás que este pueblo celta de pastores dejó cientos de petroglifos de caballos grabados en los muros. Ya los cronistas romanos como Estrabón narraron la sorpresa que causó dentro de las legiones la habilidad de estos jinetes, tanto así que con el tiempo incluso fueron reclutados como caballería de choque para la invasión romana a Britania. La reconquista de esta zona fue emprendida por el Reino de León. Se cree que en esa época, desde el siglo XIII, los pastores de la dehesa fueron una especie de avanzadilla que hacía incursiones a caballo en terreno musulmán. Los antecesores más primigenios de los charros, que son los pastores guerreros de la repoblación, ya eran unos campesinos que se habían subido al caballo para defender sus ganados. Es decir, el charro y el caballo están íntimamente unidos, no se entiende sin ellos. El caballo y las armas hicieron posible la intimidación necesaria para conseguir alianzas con las tribus locales. Solo así, los invasores españoles pudieron arrebatarle el poder a los invencibles mexicas, dando origen al mayor proceso de mestizaje de la historia humana. Al principio los indígenas tenían prohibido montar a caballo, pero luego fueron ganando lugares dentro de la actividad ganadera hasta que se fueron haciendo indispensables como vaqueros en las estancias y haciendas del Nuevo Mundo. La gran hacienda mexicana creó unas jerarquías entre los jinetes según su importancia, y el charro de hoy tiene elementos de todas ellas. Sin embargo, está más vinculado al contexto social de los rancheros y no tanto al de los hacendados. Es imposible determinar si la charrería tiene un lugar de nacimiento, porque es todo el país. En cada región ganadera se inventó algo que luego se integró al charro. El papel de los hombres a caballo fue fundamental en la estructura social de la Nueva España. Pues el caballo ha sido fundamental para el charro, ha sido
su herramienta de trabajo principal, su compañero, su medio de locomoción. Es algo innato e indispensable para el charro. De ahí tenemos que el traje de charro de hombre pues sea un traje que está adaptado, pensado para ir a caballo, para montar a caballo. Entonces el hombre charro siempre se ha vinculado con el caballo y con el ganado vacuno, sobre todo. El bravo y el que no es bravo. La tradición del manejo de a caballo en Villavieja, pues es una tradición de muchos años que nuestros antepasados pues, nos han enseñado al manejo del toro y bueno, antes había, como ya les he comentado, más vaqueros, más mayorales, más gente que trabajaba en el campo y ahora cada vez hay menos gente. Es que un charro sin caballo no es nada. Es todo. Y estando yo remendando y con el remen remendé, con el remen remendar, remendando mi zamarra, jaja. Vi venir 4 lobitos con el remen remendé, con el remen remendar, derechos a mi piara, jaja. Venían echando suertes con el remen remendé, con el remen remendar. ¿Quién entraría en la majada, jaja? ¿Y a quién le vino a tocar con el remen remendé, con el remen remendar? Y a una lobita preñada, jaja. Buenos días, mi pastor, con el remen remendé, con el remen remendar. La primera referencia escrita del término charro que aparece en el vocabulario de Gonzalo de Correas, impreso en 1627, y en donde el término sería un adjetivo charro, vendría a significar algo así como gente aldeana, gente del ámbito rural, campesinos, y con alguna connotación incluso peyorativa en el sentido de gente sin cultura, lo cual tampoco es muy preciso cuando hablamos del ámbito popular, puesto que la gente del campo quizá ha sido iletrada, quizá ha sido analfabeta, pero jamás ha sido inculta, al revés, gente con un bagaje cultural importante. Bueno, a partir de ese momento, de 1627, en el siglo XVIII, comienza a tomar forma y vigor el concepto charro vinculado a una cultura ganadera del latifundio, del corazón de la provincia de Salamanca. A finales y ya quizá comienzos del siglo XIX se va consolidando más y va adquiriendo más importancia lo charro en torno pues eso, a un modo de vida, una forma de vestir. Cuando Napoleón invade España, Salamanca se convierte en cuartel general de los franceses y sus poblaciones de frontera, como Ciudad Rodrigo, pasan a ser el centro de operaciones para continuar la campaña hacia Portugal. El pueblo se levanta contra los invasores y en la charrería, el pueblo son los charros. Entonces surge un movimiento que es el movimiento de la guerrilla de campesinos que estaban en contra de los ejércitos napoleónicos y no pueden combatir pues como un ejército regular porque no tienen medios ni de armamento ni de formación. Entonces se dedican a lo que se denomina, es donde comienzan ahí las guerrillas. Y el primer personaje importante que nos acerca a la mitología o a los héroes de
de la historia salmantina estaría vinculado a la Guerra de la Independencia, don Julián Sánchez el Charro, que es un guerrillero. Se le unieron prácticamente todos los salmantinos. Hay documentos históricos en los que los franceses hacen proclamas, una especie de bandos, diciendo que poniéndole precio a su cabeza, y no solamente a él, sino a todas las personas, los escribanos, dicen, los grandes ganaderos, los grandes terratenientes, que estaban favoreciendo y apoyando la guerrilla, lo que quiere decir que fue todo el pueblo. Un fenómeno, por otra parte, común a toda España. Y en los agricultores empiezan a identificarse con los charros y se llaman a sí mismos charros, por lo tanto la figura de Julián Sánchez el Charro fue providencial para eso. Pero no hay que olvidar que era un charro prototipo, una persona que vivía sobre el caballo y tenía todos los atributos del charro. Los guerrilleros de don Julián Sánchez el Charro en un principio iban ataviados, vestidos con sus trajes tradicionales de charro. Incluso utilizaban algunas prendas que le incautaban al enemigo y es fácil encontrar grabados y representaciones de la época en la que aparecen los guerrilleros pues con unos calzones de charro, con la media vaca, con prendas de su traje y luego llevan a lo mejor pues un bicornio de un francés que habían capturado o unas botas del ejército napoleónico. Tienen tanto éxito que Wellington los adscribe a su propio ejército aliado y pasan ya, desechan el uniforme que tenían tradicional, de su traje tradicional y sus monturas tradicionales para utilizar ya la silla inglesa y el uniforme inglés, y cuando Wellington entra en Madrid, entra don Julián Sánchez el Charro junto con sus guerrilleros al lado del ejército británico, y ya vestidos con el traje inglés, con las casacas rojas. Después, a raíz de la Guerra de la Independencia, el pueblo un poco se siente libre y los ganaderos se sienten a su vez charros, se identifican con el modo de vida de los charros y después todo se generaliza y cualquier habitante de Salamanca se considera a sí mismo charro. Igual que tus charros luchaban contra los franceses de Napoleón I, 50 años después, los jinetes chinacos mexicanos formaron guerrillas para repeler la invasión de las tropas francesas de su sobrino Napoleón III. La revolución cambió muchas cosas en el campo. Muchos ganaderos tuvieron que emigrar a la ciudad. Nostálgicos de la vida campirana, construyeron allí lienzos y formaron asociaciones de hombres libres. Paradójicamente, uno de los revolucionarios que más charros hizo emigrar a la ciudad fue el más charro de todos. En la posguerra y en los años del hambre, la dehesa salmantina se despuebla por enésima vez y se hacen evidentes en ese momento los privilegios a favor de los que apoyaron al bando ganador. Pilar, la hermana de Primo de Rivera, creó la sección femenina de la Falange Española. La sección femenina, obsesionada por la uniformidad, inició un fuerte proceso de estandarización, trajes, bailes y músicas que se modificaron en función del escenario. Después de la guerra civil se pierden muchas tradiciones, se produce un fenómeno, mucha gente tiene que emigrar fuera de Salamanca y fuera de España, y entonces se crea ahí un fenómeno de la sección femenina promovida por el Estado para mantener y recuperar las tradiciones. Ellos lo hacen de una manera un poco a su manera, no es muy rigurosa en cuanto a las recopilaciones, pero tenía mucho mérito porque gracias a ellos se mantuvo bastante lo que es la cultura tradicional charra musical. Cometió un error, a mí me parece de bulto, en su voluntad de homogeneizar las características. Hay algo que define a las culturas populares y es su diversidad, su variedad. De hecho, por eso no hablamos de una identidad salmantina, sino de las identidades salmantinas, porque hay muchas caras, muchos perfiles que entre sí, sumando todos ellos, configuran un poco ese concepto complejo de lo salmantino, de lo charro. La sección femenina, en ese sentido, yo creo que homogeneizó de manera nefasta y contribuyó a que Salamanca, su proyección exterior, fuera asociada exclusivamente a lo charro. Y yo creo que ahí comenzó un camino por el cual se sustrajo de una forma importante una parte de la riqueza de la provincia que nunca debió olvidarse. Lo que trataban era de alguna forma de aleccionar a las mujeres en la sección femenina y a los hombres en el Frente de Juventudes
pero para hacerlas proclives al régimen, como es natural. Era una especie de estamentos militarizados que enseñaban a las niñas el orden y a los niños también. El acierto de que de alguna manera despertaron las tradiciones folclóricas que estaban en cada una de las regiones. Entonces inventaron lo que llamaron los bailes regionales, los coros y danzas, así le llamaban, ¿no? Entonces había muchas chicas, de las que hoy bailan y son profesoras de folclore, que aprendieron en la sección femenina. Y gracias a eso se recuperaron muchos bailes y muchos toques de tamboril y de gaita. Pero que haya trabajado por la mujer, alguien en España fue la sección femenina. Y bueno, lo del folclore y lo de los coros, coros y danzas de la sección femenina eran grupos que era para quitarte el sombrero. Y sin cobrar. Claro, las niñas que se ponían y las jóvenes que se ponían a bailar, enriqueció mucho la salida. Las salidas fuera de España, de su pueblo, que no habían salido nunca. La sección femenina, ya cuando se fueron a Nueva York a bailar, se fueron a Rusia, que bueno, fíjate, ir a Rusia, madre mía. Aprendí a ser honrada y a ser trabajadora. ¿Y eso quién lo enseña ahora? ¿Quién lo enseña? La primera educación física que se puso en la mujer fue la sección femenina. Yo creo que en cierto sentido salvaron muchas cosas, sobre todo porque grabaron muchas cosas, ¿no? También es verdad que el mensaje que se lanzó a la gente del pueblo era que ellos lo hacían peor, ¿no? Es decir, la sección femenina trató de, ¿cómo te diría yo?, de refinar lo tosco, cuando hay, no sé, algunas cosas que tienen su razón de ser en lo tosco. Pues, si fueron estos charros a México, parece que no se llevaron a sus mujeres charras, y más bien fueron y conformaron una o varias familias mestizas. La charra mexicana es una construcción muy reciente, el típico afán de inventar una compañera estereotípica para el charro. Estas charras españolas, con esos trajes tan aparatosos, no podrían montar a caballo. No se parecen en nada a nuestras adelitas mexicanas. Yo creo que la acción o la vinculación o la acepción barroco como una de las muchas o de las diferentes de la palabra charro tiene que ver con la indumentaria. Tiene que ver además con la indumentaria femenina, no con la indumentaria del charro masculino, del charro hombre con su chaquetilla, su calzón, sus botas, su gorrilla y su media vaca que le protege de las embestidas del toro. Tiene que ver más con el traje de la charra, que es un traje de una riqueza, de un recargamiento y de un barroquismo asombroso, con unos trajes de una elaboración muy minuciosa, muy lenta y muy trabajosa que no se puede pagar una familia del pueblo en el sentido más humilde del término. Los salmantinos no eran propietarios de la tierra era, si eran de realengo eran del rey, o bien si eran de señorío de algún señor feudal, o también de la Iglesia, que era la mayor propietaria de terrenos en Salamanca. Entonces, como no eran propietarios de la tierra, no podían dejar nada a sus hijos.
Entonces, en Salamanca, lo que realmente era la herencia era los trajes. De tal manera que los trajes que estaban hechos sobre unos paños 22enos de Segovia primero y a partir de 1750 unos paños muy fuertes de Béjar, aguantaban varias generaciones de tal manera que lo que hacían era enriquecerlos con joyas, con la filigrana charra, con los collares y demás, y eso se transmitía a la generación siguiente. Para explicarnos la ostentación y ese lujo de detalles y de que el traje, sobre todo de las mujeres, esté cargado de oro cuando no había mucho dinero en las familias, era porque era realmente la herencia de la familia. Los trajes tradicionales de la provincia de Salamanca son los más vistosos y misteriosos de toda España. El traje masculino de charro nació de las labores camperas. Es la vestimenta de un jinete que se adorna con bordados y joyas como muestra de un estatus que lo diferencia de la gente de a pie. La riqueza de estos adornos se corresponde con las jerarquías sociales que se formaron en la dehesa salmantina. El charro, vestido de charro, no era el asalariado. El asalariado no tenía para llevar esos trajes. Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Y para eso os digo, en casas de labranza de zonas rurales, ahí venía gente, sastres, que se estaban hasta 3 meses haciéndole los trajes de la familia, de los hombres, ¿eh? Y a veces hasta tenemos alguno de niño pequeño que se lo dejaban hecho. El charro tenía ganado de toros, ¿eh? Y ganado para venta, para carne. Entonces, siempre llevó esta gorra, siempre llevó esta gorrilla, no es gorra, es gorrilla. Y la media vaca, que eso sí no os lo he dicho, en esa zona llevan una media vaca que es justo la medida del vientre de la vaca, que por eso se llama la media vaca, en cuero fuerte, que se lo ponen para que si van a caballo y tienen la mala suerte de que les coge el toro, pues las tripas no se les salgan. Es para protegerse el vientre. Es la media vaca. El tío que usaba esto para trabajo también se lo ponía en el día de fiesta. Era como decir, yo soy de caballo, yo soy un caballero. Y eso era un estatus social. La media vaca se emplea para eso, para ir erguido e ir con poderío. Y llevan un pantalón, que es un pantalón pegado totalmente. Dice, el charro arriscado, estaba oprimido. A veces dicen, parece que está un chorizo metido. Decían las abuelas. Va sujeto por debajo de la rodilla, ajustado, parece un poco bombacho, aunque no llega a ser bombacho porque os digo que es pegado, totalmente pegado. La hechura de este pantalón es curiosa porque, claro, el hombre no es como la mujer, que abría las piernas y ya tenía sus necesidades hechas. Entonces llevan una parte que se llama zape, que se abre para adelante, sé que la mitad del pantalón abre para abajo y es buenísimo porque ahí no tenemos solamente más que 2 botones y un cuero que se ataban para que no se le cayera. Es todo lo que lleva ese pantalón. Encontramos pantalones bordados, algunos muy buenos, pero muy poquitos porque normalmente esos eran de boda. También tengo que decir que había muchas de paño, en mi casa había 3 y eran de paño las 3, ¿eh? Adornadas luego con terciopelos. Van unos bolsos abiertos laterales, que son para muy chulito el señor, meter así las manos y andar muy chulito, ¿no? Es una chaqueta como la del torero, que creo que salió la del torero después que la del charro, y ajustadísima, con un corte precioso, y lleva las bocamangas también adornada con terciopelo, ¿eh? Y ya os digo, hay algunas que son muy fuertes, debían de ser para abrigar en el invierno, de rizo fuerte. Hay variedad de ellas. Unas de terciopelo, otras de rizo y otras bastantes, que la gente ahora no las quiere hacer, pues yo le enseño cuando quieran alguna, que las tengo en casa. Después del camisón llevan una faja, un chaleco, primero un chaleco cuadrado para que se vea el bordado ese tan bonito de ese camisón que lleva el charro. Y encima del chaleco, para ajustarlo bien, llevan una faja. El hombre del campo siempre salía al campo con una faja. Porque parece que sí, sudaban y se quedaban fríos los riñones y eso le abrigaba
y no se ponían malitos, yo creo que no, pero bueno, esa idea era la que tenían. Y se ponían la faja entera, que tenían que ayudarse, o la ataban a una puerta y tiraban tal, y se enrollaban, y eso es lo que ha dado a que se quede la capa bordada o sin bordar. No creo que se pueda afirmar que trajes y ornamentos charros hayan viajado solo en el sentido de España-América. Las colonias eran parte de la corona de Castilla y la gente iba y venía de uno a otro extremo del imperio. Las fajas de los hombres charros de hoy tienen bordados de animales como el quetzal, que aquí no existen, y los mandiles de las espigadoras de la Armuña podrían pasar perfectamente por tejidos de telar indígenas mexicanos. Aquí hay una cosa curiosa en esta gorra, que no os habéis dado cuenta. Aquí tenemos un cuero para que el sudor pues no estropee la gorrilla, entonces se quitaba el cuero cuando se estropeaba. Pero tiene un espejo, y claro, este espejo siempre decía, no, el espejo era para peinarse, no sé cuántos, y entonces mi madre me dice, mira, que se dejen de tonterías, que tú no sabes por qué estaba el espejo. Ya te digo que mi abuelo era muy charro. Y dice, el espejo, normalmente, el baile era afiado. El baile se hacía en las eras del pueblo, porque esto no era Salamanca, eran las zonas rurales. Y entonces se ponían a bailar, y el que era tímido, pues hacía de esto. Miraba y la chavala que le miraba decía, uy, a esa voy a sacarla a bailar y baila conmigo. ¿Para qué tenían el espejo ahí dentro? No para peinarse, porque algunos ya no tenían pelo. Mira qué charro. Ay, el auténtico charro. Pero mira qué tafilete de botas, Eso no lo llevaba cualquiera, Esto era gente pudiente. Mira qué finura de tafilete. Y las tienen bien limpias, ¿no? Oh, mira. Lo de los dibujos que es curiosísimo. Aquí veis la pájara. Las pájaras están en todas partes. ¿La veis? Aquí veis la pájara. ¿La veis entera? Aquí ves la trucha. Esto que vulgarmente a la gente parece que es un corazón, es la hoja de la hiedra. Normalmente está en todas las estelas funerarias. Y quizá de allí lo copiaron. No es el corazón. No es un corazón. Es la hoja de la hiedra. Ahora voy a coger el traje o el otro. Tres cosas pido, y a la Virgen del Carmen tres cosas pido. La salud y el dinero, la salud y el dinero, la salud y el dinero, morena y un buen marido. Y la Virgen del Carmen me ha concedido, y la Virgen del Carmen me ha concedido, y un marido borracho, un marido borracho, y un marido borracho, morena y empedernido. Se acabó. Fuimos tras la pista de la joyería de filigrana charra y nos hemos preguntado por su influencia en la filigrana mexicana, que hoy recrea motivos muy diferentes. Está completamente cerrada. Lo que hacemos es soldar en el centro para que la estructura quede segura, quede firme. Y ahí tenemos otro. La filigrana llega al campo charro desde mi opinión por influencia de otras culturas que pasan por esta región. Me imagino que la ruta comercial de la Vía de la Plata tiene mucha importancia en esto. El origen del botón charro es bastante incierto. Me imagino, no tiene ninguna base esto, pero que llegara también a través de alguna ruta comercial o ser un modelo traído por otra cultura a Salamanca. Cuando hago ferias de artesanía en diferentes lugares, conozco artesanos, por ejemplo, hay un artesano
Israel que hace unas piezas muy parecidas a los botones charros. Tengo un amigo argelino que hace filigrana bereber, que también realiza formas muy parecidas a los botones charros. Entonces está muy bien que la cultura, que la gente de Salamanca haya adoptado esta forma, la haya hecho suya, pero dudo bastante que el origen esté en Salamanca. El único botón que lleva el hombre charro es en la camisa, lleva un botón, muchos de filigrana, otros turco, se llama turco, de cabeza de turco, que es una chapa con mucho adorno, muy bonito, abultado, y llevan luego el propio charro, que todo el mundo lo conoce, que son, bueno, pues muchas bolas puestas, siempre son pares, y más pequeñas, más grandes. Decimos que es nuestro. Bueno, no sé en qué siglo quedó este botón aquí en la charrería. Ahora mismo si los trajes los tenemos de hace 200 años, sabemos que debe de ser antes, porque ya están los botones ahí. Pero, sin embargo, este botón está mucho en Turquía. Yo he encontrado cantidad. Y una cosa que me sobrecogió también mucho fue en una excursión que hice al museo a Lisboa, en un anca de un becerro de oro está el botón puesto. Exacto. Entonces, no sé ya decir. No he podido llegar a saber de cuándo data el botón y por qué se quedó en Salamanca. Pues seguro que por algún joyero portugués. Seguro. La importancia del oro o de la joyería dentro del atuendo tradicional, yo creo que es algo similar a lo que se produce en otras culturas. Es una especie de ajuar, una especie de demostrar tu capacidad económica, ¿no? La joyería también desde el origen de los tiempos es una forma de diferenciarte de tus vecinos, diferenciar tu estatus, tus preferencias. Y actualmente sigue siendo lo mismo. Estas tradiciones populares un poco conservan estos detalles como más arcaicos de ostentación y de sumar collar encima de collar, pero al final es lo que pasa en otras culturas. Queremos conservar, y creo que es muy bueno para la cultura charra que conservemos las técnicas tradicionales que siempre se utilizaron y que dan una calidad y unos acabados muy especiales a estas piezas. O sea, que la industria no se quede simplemente con la estética charra, sino que esas piezas sigan teniendo la calidad y el misterio que tenían antiguamente. Esto es un poco lo que pretendemos nosotros y creo que eso es algo que tiene mucho valor dentro de la tradición charra relacionado con el joyería. Es curioso, mira, las joyas estas, las antiguas, las encuentras con que aquí todas tienen un nombre puesto. En las cintas, son cintas de colores y tienen el nombre. Yo también aquello me llamó la atención y pregunté, mira, esto es una cosa novedosa, nueva. Esto no. Esto normal, vamos, las que hay antiguas son diamante rosa, que era más barato que el brillante, y oro, y daros cuenta, con un peso que es claro. Está hecho en 3 partes, tiene el lazo, tiene la almendra, que es esto, y luego tiene el cuadrado, que es especie de cruz. Ahora ya esto, daros cuenta que es plata, que es troquelado todo y que es un baño de oro lo que tiene. Entonces, valor, pues ya no tiene ni el valor siquiera de estar hecho a mano. A ver, esto es el barroco. La música charra salmantina conserva el arcaísmo y sencillez de la música pastoril, interpretada con flauta de 3 agujeros o gaita salamanquina, acompañada del tamboril, ambos tocados por una sola persona. También son comunes las piezas interpretadas con simples herramientas de trabajo o enseres de cocina,
utilizados a modo de instrumentos musicales. En su origen, nuestra música charra es música de pastores y el tamborilero es el símbolo musical de la región. Hay tres principales formas de tocar el tamboril y de que la gente pueda bailar. Son la jota, la charrada y el charro. Todos ellos tienen distintas variedades y múltiples formas. Digamos que si la provincia de Salamanca, que tiene más o menos forma de piel de toro, mira por dónde, una forma rectangular, ¿no? Algo aproximado a lo que es una res. Si la partimos al medio, el lado este, el naciente, predomina el ritmo de la charrada. El lado oeste, junto a Portugal, predomina el charro. Hasta esa diferencia hay. Y por tanto, el campo charro coge tanto de la charrada como del charro. Que ningún tamborilero puede conocer todo el repertorio, porque es amplísimo. También el baile es muy distinto. Ellos bailan su charrada. Nosotros tenemos el fandango, el picao y el serrano, pero ellos son charrada, el perantón y el campeño, pues todo eso es de los charros. El arcaísmo de la música charra, de esta forma de tocar, yo pienso que ha sobrevivido sencillamente como siempre, desde que se inventó o desde que alguien dispusiera esta forma de toque, a través de la transmisión oral. Es decir, se ha pasado de mayores a menores, de padres a hijos, de abuelos a nietos, etc. Y siempre ha mantenido una serie de peculiaridades que es lo que le dan este aire característico, este duende que decía Lorca, ¿verdad? La música no nos planteamos, igual que el término charro, tú te planteas si eres charro, bueno, pues tú no te planteas si eres músico. Es decir, intentas tocar, intentas imitar lo que has escuchado, lo que has visto, lo puedes hacer mejor o peor, lógicamente, cada uno tiene unas características, pero intentas buscarle ese duende, ese aire propio de aquí. Es lo que le da esa peculiaridad, esa particularidad tan especial que tiene la música charra en general. Por ejemplo, un baile medieval, que era medieval, que siempre los estudiosos han dicho que si sería de que tocaban en los salones de los reyes y de la alta nobleza, y creo que es precioso, es único en Salamanca, que solo se toca en Robleda, se llama el son. Todas las fiestas no solo del Campo Charro, sino de toda la provincia de Salamanca y limítrofes, pues de la Sierra de Francia, de la Sierra de Gata, de las Arribes, de las zonas de Cáceres y de Zamora, todas las fiestas se realizaban con el tamborilero, que era un poco el maestro de ceremonias, tanto en las fiestas religiosas para tocar unos toques específicos en los oficios religiosos, procesiones, misas, ofertorios, etc., o ya en la fiesta para los bailes, para que bailara y se divirtiera todo el mundo bailando el charro, la charrada, el fandango. A principios del siglo XX ya empiezan algunos folcloristas como Damaso Ledesma de Ciudad Rodrigo, Manuel García Matos, Aníbal Sánchez Frailes, ya comienzan a recoger esas músicas en los cancioneros. La música ranchera se movió con los grandes desplazamientos del ganado.
Los músicos viajaban con los vaqueros porque era la manera más segura de enfrentarse a los caminos. El mariachi tradicional es muy diferente de lo que ustedes conocen. Los vientos y metales llegaron mucho después. Si algo puede ofender a un charro es que lo llamen mariachi. Yo creo que las canciones se transmitieron a través de la trashumancia, porque Salamanca es el paso de la trashumancia de, digamos, los ganados que venían del sur hacia el norte, o al revés, en el verano del norte al sur, y por aquí, por Salamanca, Cáceres, desde Huelva, Cáceres, Salamanca, Zamora, llegaban hasta Asturias, ¿no? Y hasta el País Vasco. Quiere decirse que el tamborilero sí que era importante porque era el músico que no había otro, era el que hacía los bailes los domingos y era el imprescindible para la fiesta, pero no tenía ese carácter que le queremos dar hoy. Hoy día ves a un tamborilero y el tamborilero es como muy importante y los charros como pequeñitos. La realidad es que era al revés. A causa de la ancestral dedicación del campo charro a la cría de ganado bravo, las manifestaciones estéticas y culturales vinculadas a la tauromaquia andaluza han calado hondamente entre los charros de Salamanca. Se puede y se debe hablar de un flamenco charro, porque aquí hay una tradición en cuanto al flamenco muy ancestral, de hace muchos años. El flamenco y el mundo taurino y el mundo de los caballos han ido siempre de la mano unos con otros. Y todo este conjunto de vida, la única música que se allegaba a ellos era la música flamenca. Entonces, yo tengo ido a muchas fincas, te estoy hablando de hace 30 años o más, entonces los toreros iban a torear las vaquillas, que eso se hace igual aquí que en México, que en Ecuador, que en cualquier sitio donde hay toros bravos, y después se hace una merienda y se cantaba el flamenco. ¿Cómo quieres que tenga la cara blanca? Ay, ¿cómo quieres que tenga la cara blanca? Si yo soy un charrito de Salamanca, de Salamanca. Si yo soy un charrito de Salamanca, de Salamanca. Salamanca dentro del mundo taurino tiene una importancia, yo creo que ha sido siempre muy importante. Ha sido una provincia que ha criado durante muchísimos años más toros que toda Andalucía. Una sola provincia criaba más toros que la Andalucía entera. Y en ganaderías donde se trabaja mejor y en otras ganaderías peor. También el carácter del ganado, no todas las ganaderías tienen el mismo carácter. Hay ganaderías que tienen un carácter más agresivo y otras ganaderías son más nobles, pero en general se hacen, o sea, se hacen con el manejo del jinete, el que salga la nobleza del ganado bravo. Hoy, como hace miles de años, el campo charro sigue siendo una tierra ganadera. Este rincón de España aporta por sí solo gran parte de los toros que se lidian en las plazas del país. Sin embargo, con la popularización en el siglo XIX de la tauromaquia de a pie, de origen andaluz, el toreo y los encierros a caballo fueron perdiendo cada vez más importancia frente a las manifestaciones taurinas de Andalucía. ¿Los toros son la herencia española? En cambio, la charrería es lo más nuestro que tenemos. La diferencia entre lo andaluz y lo charro que tú reivindicas en España se reproduce también en México, pues allí toreo español y charrería mexicana son cosas muy distintas. Se utiliza el acoso de arribo para provocar la embestida del toro, es decir, corremos, sobre todo se hace con machos, aunque también se puede hacer con hembras. A partir de los 2 años se corren, se da a campo abierto, los 2 garrochistas corren detrás y donde delimita el ganadero se derriba al suelo. ¿Qué provocamos con el derribo de ese animal al suelo? Que ese animal se cabree. Provocamos su bravura, que demuestre su bravura. Hasta ese momento está escapando de los caballos.
Los mozos de Monleón, los mozos de Monleón se fueron a arar temprano. Anda y olén, se fueron a arar temprano. Para ir a la joriza, para ir a la corrida. La influencia andaluza en los últimos años, a partir de principios del siglo XX, es muy grande. El campo charro, por la personalidad de sus gentes, valoran muy poco su propia cultura y se dejan influenciar por culturas foráneas. Una cierta tendencia a adoptar ciertas formas, ciertas morfologías de la cultura andaluza que aparece pues, en las formas de vestir, el vestir de corto, como por ejemplo para ciertas faenas del campo, de carácter exhibicionista. La diferencia de la estética, sobre todo traída de Andalucía hacia la tradición charra, ha sido evidente sobre todo a nivel ecuestre. La verdad que la educación ecuestre en Andalucía es mucho más fuerte que la tradición charra, como su nombre podemos indicar. Es decir, la vestimenta de la tradición charra ha quedado en Salamanca mucho más hacia lo folclórico, y lo que es la doma de trabajo, en su uso y dependencia un poquito por la marca, se ha derivado un poquito, si es cierto, hacia costumbres, entre comillas, de trajes y vestimentas andaluzas. No por ello, quien se monta con una montura, como antiguamente llamaban jerezanas, se siente menos charro. En la Federación Hípica hay un reglamento de doma vaquera, pero está hecho por los andaluces. Entonces, una de las normas que tienen es el traje. El traje es el traje típico andaluz. El traje charro no se admite y no se le considera un traje de doma vaquera, a pesar de que es el traje apropiado para ir a caballo y realizar las faenas de campo de doma vaquera cuando se trabaja en la dehesa con el ganado bravo. Mientras unos siguieron presumiendo de lo suyo, otros nos avergonzamos de lo nuestro y ahora tenemos que tirar de lo que hay. Y realmente lo que hay en cuanto a presumir del caballo es Andalucía. No puedo ver un tío con una media vaca vestido de charro presumiendo de lo suyo. No como afrenta a algo ni nada, no. Bueno, nos han comido el terreno, pero por eso, porque ellos siguieron presumiendo de lo suyo. Es así. Hombre, la verdad que, coño, Andalucía, en cuanto a trajes, en cuanto a ritmos, en cuanto a caballos, en cuanto a mujeres, ha enamorado a todas las civilizaciones que han pasado por este país. Ahora mismo nuestro folclore es impresionante de bueno, pero no es tan alegre como, también debe ser el clima el que lo hace, no es tan alegre como el andaluz. Yo lo comprendo. El folclore andaluz es de mucho levantar brazos, nuestro baile es muy asentado, muy asentado. El baile, para ver a una persona que baile bien el charro, no todo el mundo lo sabe bailar, todo el mundo baila, pero ojo, son palabras mayores. Esta es la pájara en celo, está revuelta, sí, mira, ¿ves? ¿La ves ahí? Mira. Mira qué cosa más bonita. ¿Ves? Y entonces, pues esto no lo tiene Andalucía, cariño. No lo tiene Andalucía. Se maravillan cuando vienen y nos ven lo que tenemos. Claro, dicen, aquellos son el vestido de faralares, que cambia todos los años, unas veces lunares, otras veces puntillas, pero no es esto.
Muy bien, ahora lo entiendo. Los charros salmantinos son originalmente jinetes. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué ya no lo son? Un ideario ecuestre que en Salamanca se perdió hace muy poco, dando paso al charro folclorista, que mantiene con orgullo aquello que la modernidad no ha podido arrebatarle a su tradición. Han hecho muchas mejoras, embarcaderos, plazas, cercaos, entonces eso reduce también a tener menos mayorales, menos vaqueros, la mano de obra es más cara que antes, bueno, era más barata y entonces pues los ganaderos con menos personal pues se manejan el ganado. Puede parecer un tópico que los charros ya no existen, que las explotaciones ganaderas de antaño no existen, pero eso no es verdad. Es decir, los toros bravos se siguen criando en Salamanca, las ganaderías importantes de España, muchas de ellas están radicadas en Salamanca. Es decir, sí que hay de esas charras, sí que hay personas que viven todavía de la ganadería. El charro como tal no se ha bajado nunca de caballo. Todavía ese oficio sigue arrastrando mucho a todo lo que lleva en sí el caballo, ¿no? El caballo como forma de vida y estar ahí encima, ¿no? Dirigiendo reses, que al final tus hijos, aunque no lleven vacas para allá y para acá, acaban subiéndose encima. No sé, la conexión nos queda, algo nos queda. No pretendo afirmar que los charros mexicanos de hoy sean los descendientes directos de los vaqueros leoneses del siglo XVI, ni que les deban algo a los actuales charros salmantinos, que en su mayoría son tamborileros o bailaores. Tampoco hay que buscar el eslabón perdido de una cadena que la historia ha roto muchas veces. Lo que intento es mostrar de que hay unas notas comunes de la esencia del charro a ambos lados del Atlántico. A mi modo de ver, lo que sí está claro es que esas conexiones existen, que no podemos hablar hoy por hoy de que lo charro haya nacido de manera espontánea y automática en cada uno de los países de manera aislada. No es verdad, ha nacido con una conexión clara y yo creo que esa conexión la marca la influencia de España en México, de la cultura salmantina en México, sobre todo si observamos qué es o cómo se entiende lo charro como un deporte nacional donde hay elementos que se convierten en símbolos como el caballo, por ejemplo, o el traje. La UNESCO declaró la charrería como Patrimonio de la Humanidad. Pero antes que el patrimonio está la herencia. ¿Por qué el relato oficial de la charrería mexicana no tiene en cuenta la herencia salmantina? Dentro de esos españoles que llegaron a México en la colonización, pues había bastantes salmantinos. Hubo muchos apellidos de la zona de Ciudad Rodrigo, de Vitigudino, de lo que es el campo charro. Y es seguro que ellos llevaron su propia cultura, que adaptada con sus culturas autóctonas de México y con las circunstancias y el contexto de aquella tierra y del país, crearon lo que es el charro mexicano. Aquí en Salamanca no hay mucha idea de que los charros salmantinos tengan algo que ver con los mexicanos. Yo también tenía más o menos esa idea, no me había preocupado de ello hasta que inicié la investigación y me di cuenta de una serie de indicadores que me llevaban forzosamente a la conclusión de que es que los charros de Salamanca se desplazaron al Nuevo Mundo de la mano de los Montejo y después del conde de Monterrey. Pronto se dieron cuenta de que lo que había allí eran grandes extensiones de terreno que no servían para otra cosa más que para criar ganado. Tal vez los charros de Salamanca no somos completamente conscientes, pero somos los representantes de una tradición cultural desconocida en el resto del mundo. Los habitantes de Salamanca son charros. Viven en el campo charro, visten el traje charro y lo adornan con filigrana charra, tocan y bailan música charra, crían ganado charro, presumen del carácter charro, pero internacionalmente el charro es el mexicano. La herencia española es innegable, comenzando porque de aquí se llevaron los caballos y las reses. Pero la charrería es lo más nuestro que tenemos. Es nuestro símbolo de identidad. Esto no tiene que ver con reivindicaciones identitarias. El charro español es de Salamanca y el mexicano de México, pero ambos comparten un ideario originario que los hace estar hermanados, aunque hoy son dos culturas que se ignoran entre sí. Yo creo que aquí hay, en general, muy poca sensación de que tenemos algo que ver con México. Por lo menos no es algo que se hable cotidianamente, ni que esté en la mente de la gente, ¿no? Yo veo charros mexicanos montando a caballo, la historia del caballo, las vacas y tal, las canciones, las rondas y joder, es lo mismo, si es que es lo mismo.
Son dos tradiciones de campo que migran a la ciudad y allí en la asimilación de lo urbano, una se decanta en el sentido folclórico y la otra en el sentido deportivo, pero ambos son manifestaciones de un profundo orgullo que constituye una identidad. La charrería en México es una actividad lúdica que reproduce la identidad, y en Salamanca la charrería es el territorio en comunión con su gente. El charro era el tío muy rico, de finca, de dehesa, vino con su traje, todo engalanado, su gorrilla, su media vaca, su faja, lo que sea, y luego, dentro del pueblo, de la gente llana, el tío que era considerado socialmente, o porque era muy inteligente, o porque era muy bondadoso. El charro al final era como un marchamo de calidad, como un título. Para unos era una cosa, para los ricos era su estatus social, y para otros era un reconocimiento de la, digamos, de la sociedad normal, de que era algo más. Se despide un vaquero de mí ayer tarde. Se despide un vaquero de mí ayer tarde. Por los altos y bajos de Retortillo andan los mis amores con los novillos. Yo soy un charro. Por los altos y bajos de Rodas Viejas andan los mis amores con las ovejas. Andan los mis amores con las ovejas.